buenas noches, amigos de la plática, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo especial, primer programa del año 2021 y que se le desea a cada uno de ustedes que tengan un año de prosperidad, provecho, pero por sobre todo de buena salud, buen ánimo, buena disposición, con esos ánimos siempre en una forma positiva y esperando que el año 2021 nos traiga mejores cosas de las malas que sufrimos en el 2020. Y es un gusto para mí recibir en este espacio a un amigo desde El Salvador. Vamos a platicar un rato con Danilo Ramírez desde El Salvador, para quien le doy la bienvenida. Danilo, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a la plática. Buenas tardes, bien, gracias. Aquí muy entusiasmado, con grandes expectativas de lo que podamos platicar sobre nuestra situación en El Salvador y agradeciendo por la invitación a la plática que le voy dando seguimiento cada vez que puedo, ¿verdad? Porque son interesantes los debates, las tertulias que aquí se vierten. ¿Cómo están esos ánimos para el nuevo año? ¿Cuáles son tus expectativas, Danilo? Pues fíjate que dentro de mi espíritu combativo, siento que va a ser un año de mucha lucha, va a ser un año que se tiene que reorganizar el movimiento social y tiene que presionar porque todo lo que hemos logrado hasta el momento no vaya a retroceder. Entonces, en ese sentido, yo lo veo con mucha esperanza, con mucha expectativa, que va a haber un despertar del movimiento social y que va a retomar el trabajo que venía haciendo desde los 80, 90 y que se detuvo un poco cuando el gobierno entra el FMLN, ¿verdad? Pero que hay que retomar ese trabajo. Entonces, 2021 para mí va a ser un año decisivo para la conducción en este país, para garantizar los derechos alcanzados hasta la fecha y luchar por otros derechos. Como siempre es importante conocer a veces un poquito de la historia, Perfecto. un poquito del currículum de nuestros amigos que nos acompañan para platicar un rato, porque este espacio es para platicar y conversar entre dos o más personas sobre diferentes temas. Y qué bueno sería que nos ubicaras en contexto. ¿Quién es Danilo Ramírez? Para que nosotros tengamos una idea y podamos abordar los temas de acuerdo a la perspectiva de cada uno de los que nos escuchan y miran. Bueno, Danilo Ramírez es un luchador social, ¿verdad? Me defino como izquierda marxista y que inicia su trabajo en el movimiento social y un trabajo político no partidarista, sino que político. Allá por los años 70, cuando ingreso a la Universidad de El Salvador, inicialmente busco investigo sobre la realidad nacional desde ese entonces. Leo mucho sobre el marxismo, sobre los tratados de el manifiesto comunista, etcétera. Y empiezo a descubrir, ¿verdad? Nuestra situación, empiezo a definirme cuál es mi posición de clase en este país. Y luego empiezo a conocer más, inicio mi trabajo con las asociaciones estudiantiles. Luego de las asociaciones estudiantiles entro a un gremio político prácticamente que es el Universitario Revolucionario 19 de Julio, que tenía una tendencia también política militar, ¿verdad? Posteriormente. Luego entramos a un esfuerzo ya más grande de alianzas, ¿verdad? Construir alianzas tanto de obreros, campesinos, con el sector laboral y académico, y formamos el Bloque Popular Revolucionario, que fue un movimiento bastante fuerte con mucha incidencia en las calles. Eran cantidades de gente que movilizamos y yo ya en ese tiempo estaba dentro de el movimiento estudiantil más fuerte. Luego, cuando se dan las situaciones ya de toma de decisiones para poder entrar a un movimiento más fuerte en cuanto a lo político-militar, entonces salgo de San Salvador por 2 años, regreso y entro a la universidad de nuevo a formar parte de la Asociación de Docentes
de la Universidad de El Salvador y teníamos un trabajo bastante fuerte, que ya más adelante te voy a explicar cuáles fueron como los obstáculos que teníamos para poder ser un movimiento fortísimo dentro de la universidad. Y luego ya entramos en el movimiento de entrar a la negociación para poder llegar a los acuerdos de paz. Posteriormente los acuerdos de paz, sigo trabajando en una estructura fuerte también de las FPL, ¿verdad? Que era la intersectorial que agrupaba muchas fuerzas, tanto de gremios como de sindicatos. Yo estuve ahí de responsable de educación. Y luego, ya cuando el gobierno entra, el FMLN, para tener su primera experiencia de gobierno, entonces el movimiento social baja su perfil y en ese momento dejamos un poquito el movimiento social de estar trabajando fuertemente, tal como lo veníamos haciendo. Entonces ahora, en la actualidad, estoy trabajando a favor de los derechos de las mujeres desde el Centro de Estudio de Género de la Universidad de El Salvador, pero también estoy dentro de la Asociación Salvadoreña de Promotores Comunales, el APROXAL, y desde ahí estamos trabajando siempre con las comunidades. Es un trabajo que yo jamás voy a dejar, estar trabajando con las bases, trabajando con la gente que necesita mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo sus derechos. Entonces, ese es el Danilo que están ustedes conociendo en este momento. Danilo, los movimientos sociales han tenido como varias etapas. Una etapa ya por los 80, que tú recuerdas, movimientos sociales fuertes en los 80 que tomaron mucho protagonismo a tal punto que muchos se convirtieron en frentes de lucha, que al final llevaron a una guerra de 10 años, 12 años. Y estamos hablando de ligas del 28 de febrero, FPL, todos esos grupos, y que tenían sus áreas de movimientos sociales como origen. No se constituyeron de un solo arriba, sino que se fueron formando como el MERS, como todo este montón de grupos que surgieron para luchar contra la injusticia social que se veía en el país y culminaron en una guerra de 12 años en El Salvador que termina en el 92, y ahí en ese momento los movimientos sociales como que se quedaron en stand-by. Y después, ya por el 81, ¿verdad? Ya cuando aparecen los gobiernos de arena, los movimientos sociales comienzan otra vez la ebullición y empiezan a exigir ciertas cosas que los acuerdos de paz establecían y que no se cumplieron. Por otro lado, empezaron a demandar que los gobiernos de arena en ese entonces cumplieran con su parte. Llegaron incluso a tumbar iniciativas de privatización de la salud, ¿tú te recuerdas? Llegaron a paralizar muchas acciones de abusos que se cometían. Sin embargo, en el 2009 se adormece el movimiento social durante 10 años hasta el 2018, cuando el gobierno del FML toma el poder y el movimiento social como que entra en una etapa de adormecimiento para en cierto modo consolidar un poco el gobierno. Sin embargo, yo estoy viendo que hoy en esta fecha, cuando el FMLN ya no es gobierno, como que el movimiento social comienza a despertar de ese letargo para exigir esos derechos que se están violentando, pero todavía no está tomando esa fuerza que tenía en los 80, 90, que no me dejarás mentir, allá por el año 2000, allá por el año 2005, esos movimientos eran fuertes y sin embargo están agarrando cierto protagonismo para apoyar a la población en el cumplimiento de sus derechos, que están en cierto modo amenazados porque se violentan constantemente.
Sí. Un gobierno en El Salvador actual que tanto nacional como internacional se le ha tildado de que no está cumpliendo, que tiene violaciones a los derechos humanos, viola constantemente la libertad de expresión, derecho fundamental, así como también se escuchó mucho sobre una violación a los derechos por el agua y empiezan los movimientos a retomar esa bandera de lucha. ¿Cómo lo ves en este momento al movimiento social? ¿Crees que está tomando ese protagonismo que yo quiero ver en la clase salvadoreña o no? Fíjate, Luis, que eh, quizás como tú dices, hablar un poquito de la historia. Bueno, cuando nosotros iniciamos, en mi caso, cuando inicio mi proceso de formación para entrar a la lucha gremial y sindical, veíamos que al inicio nosotras, si nosotros luchábamos, nos organizábamos prácticamente por nuestras reivindicaciones más sentidas. O sea, si yo era del gremio estudiantil, entonces veíamos de organizarnos, ya sea por aquellos maestros que eran demasiado severos, aquellos que no eran realmente o no reunían la capacidad académica para estar en la universidad, en la educación superior, lo mismo los estudiantes del MERS que tú mencionaste y todas las organizaciones estudiantiles que estuvieron, que también tú lo mencionaste y yo lo reitero, eran 5 fuerzas, ¿verdad? Que estaban trabajando fuertemente dentro del país y habían otras pequeñas, pero que eran las más fuertes. Entonces todos luchábamos por las reivindicaciones, pero los principios de organización de gremios, sindicatos, nos lleva por pasos y dentro de ellos estaba el de formar alianzas, porque realmente un gremio solo no logra incidir, no logra hacer cambios sustantivos dentro de toda una nación. Entonces, todos estos gremios fuimos buscando alianzas con sindicatos, con otros organismos que estaban prácticamente en la misma situación, que estaban siendo violados sus derechos. Por ejemplo, en el caso de los, el seguro colectivo y toda la situación, los salarios que se tenían. Entonces, otro principio que teníamos era el de la solidaridad. Yo recuerdo que nosotros como estudiantes participábamos en aquellas tomas de fábricas, porque recuérdate que en El Salvador la producción no es como ahora, la producción en ese tiempo era bastante fuerte, teníamos fábricas, no maquilas como ahora, sino que fábricas, éramos productores, exportadores, y entonces teníamos un movimiento obrero bastante fuerte, teníamos también asociaciones y cooperativas campesinas, ¿verdad? Que también eran con quienes buscábamos identidad, buscábamos también aquellas reivindicaciones que nos competían a todos. Y entonces empieza a formar ese movimiento fuerte a tal grado de que, bueno, llenábamos calles, ¿verdad? ¿Te recuerdas las manifestaciones fuertes que se daban a nivel intergremial y intersindical? Y eso hizo también de que la represión fuera más grande, que las persecuciones que se dieron a líderes sindicales, a líderes gremiales, fuera fuerte. Entonces, cada vez nosotros fuimos tomando bastante compromiso de cara a ya no ver solamente nuestras reivindicaciones e identificarnos con otros organismos, sino también ver ya un cambio social en este país, construir una verdadera democracia, romper la dictadura militar que te habíamos venido teniendo durante muchos años, que nuestros abuelos, nuestras abuelas lo recuerdan, ¿verdad? Lo salvaje que era esa dictadura de Martínez y todo lo que vivimos hasta que llegamos a el momento que se hizo lo de la reforma agraria y que se dio un golpe de Estado que fue burgués, ¿verdad? Entonces, en el momento que llegamos en la búsqueda de la negociación para los acuerdos de paz, el movimiento social fue muy propositivo. Los gremios y sindicatos elaboraron muchas propuestas, elaboraron muchas cartas, se estuvo enviando a Chapultepec, ¿verdad? A través del fax. En ese tiempo solo teníamos fax propuestas. Entonces,
fue un movimiento bastante fuerte que presionó para llegar a los acuerdos de paz. Por eso es que a muchos nos sentimos indignados cuando dice el niñato ahora que no, que eso fue una farsa. Ahí muchos, bueno, aparte de las vidas que se perdieron, también hubimos quienes estuvimos en desvelos escribiendo y mandando propuestas claras y concretas para poder llegar a unos acuerdos que representaran no solo, como dicen ellos, de cúpula, fueron acuerdos consensuados, ¿verdad? Porque nos consultaban y nosotros escribíamos de las 5 fuerzas que estábamos integrando el frente. Luego vemos que entramos ya a los acuerdos de paz, entramos en los 92, ¿verdad? A una nueva situación, una nueva realidad de la cual no estábamos muy acostumbrados. Sin embargo, necesitábamos conocer cuál iba a ser la participación política. Y aquí decirte una situación que fue parte de los errores que se cometieron para que el movimiento social se detuviera un poco. Dentro de los principios para las organizaciones sindicales y los gremios se nos dice que no tenemos que estar, que somos independientes, que no tenemos que depender de ningún partido político, ¿verdad? Porque eso te rompe. No tenemos que ser independientes de las patronales, tenemos que ser independientes de cualquier situación que venga a detener la lucha por los derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Entonces, hubo un momento que pensamos, ¿y cómo va a ser ahora la participación? Eso tuvo que haber sido separado. O sea, el movimiento social sigue trabajando y el partido haciendo su trabajo. Decirte también de que fue minado el movimiento social porque cuando se tomó la decisión de ir a la lucha ya, el conflicto fuerte, muchos líderes de los gremios y sindicatos se fueron fuera de San Salvador, pues de las cabeceras departamentales, porque seguían, la represión se hizo más fuerte, entonces mucho movimiento social quedó sin sus líderes, porque todos tomaron la decisión de tomar las armas y combatir. Entonces el movimiento social bajó bastante el perfil. Cuando vuelve en el 92, entonces el movimiento social todavía retoma el trabajo y ahí es donde tuvo mucho que ver la intersectorial que llevaba una buena cantidad de sindicatos, de asociaciones y todo eso. Pero el error más grande fue ya en el 2009, cuando ya el frente pasa a ser, era diferente cuando eran diputadas y diputados, ¿verdad? Aún diputados que ahora están con el oficialismo ahora, ¿verdad? Pero en ese tiempo que llegaron a ser diputados y diputadas y que nosotros vimos que no tenían ni la picardía que tenía un político de años de estar en ese juego político partidarista, entonces se los comían, ¿verdad? Y llevábamos propuestas porque elaborábamos muchas propuestas para que nuestros diputados y diputadas lo llevaran a la asamblea, pero era mayoría la derecha, que siempre ha sido, ¿verdad? Mayoría hasta cierto punto. Entonces, ahí vimos nosotros y nosotras que hubo mucha presión del movimiento, pero cuando ya el frente pasa a ser gobierno, entonces ahí vemos nosotros el gran problema y donde se vino a violentar prácticamente la independencia del movimiento social, porque empezaron a decirle al movimiento social que no tenía que ser muy fuerte, que no podía estar pidiendo, reivindicando sus derechos, porque ahora estábamos, así te lo digo, estábamos en el gobierno y no éramos el movimiento social en el gobierno. Era el partido político que estaba ahora en el gobierno y eso no lo entendió mucha gente. Entonces, el movimiento social baja su perfil. Que no había, porque tú me decías, o sea, que no habían en ese momento demandas. Claro que las habían y demandas fuertes. ¿Qué pasa? Tenemos en el Ministerio de Trabajo un obrero, por eso muchas veces si no se tiene la formación política, pero no la partidaria, sino que política, ¿verdad? El conocimiento económico, social, cultural, militar de un país, difícilmente voy a hacer un buen papel en un ministerio. Entonces, este señor que pusieron, que ya está descansando en paz, ¿verdad?
no respondió a las demandas que se le llevaban de manera pacífica. No respondía. Aún la señora que ahora está de viceministra de Desarrollo, no sé qué, territorial, fue también viceministra y no respondió. No, al contrario, obstaculizaron al movimiento social. Entonces el movimiento social baja su perfil. Sin embargo, vemos que en algunos, como te dijera, algunas áreas sí fue tomado en cuenta, como por ejemplo, yo te puedo defender el área de salud, que es donde en ese momento yo estaba un poco más, como te dijera, y estaba trabajando más en el área de la salud. Entonces se forma el Foro Nacional de Salud para poder llevar a cabo la reforma del sector salud, la reforma del sistema nacional de salud. Pero ahí se hacían. Ese movimiento fue bastante fuerte, se formaron los ECOS, se formaron, se creó la ley de medicamentos que venía a detener a ese costo tan alto de los medicamentos. Y hasta ahí yo te podría decir, pero hubo un ministerio que fue descuidado totalmente y por eso lo estamos viendo ahora las consecuencias, que fue el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación desde el inicio, el vicepresidente de ese momento, que era vicepresidente, pidió ser el ministro ad honorem, error garrafal. Porque en el Ministerio de Educación es donde nosotros tenemos las herramientas básicas para educar un pueblo. Error garrafal, de luego entramos al otro periodo y entonces ponen a un ministro que tampoco respondió. Entonces, eso vino a obstaculizar el desarrollo del movimiento social. Sin embargo, muchos que no quisimos entrar a ese juego político partidarista, empezamos a trabajar con demandas bastante fuertes, empezamos a aparecer ya en las calles de nuevo y el partido prácticamente nos expulsó porque seguíamos las líneas que tenían. Y eso hay que decirlo claramente. Yo soy rojo, yo soy de izquierda, sin embargo, estoy claro de las situaciones. Entonces, muchos fuimos señalados hasta de traidores, ya cuando sabemos quiénes son los traidores. Entonces, pero se nos dijo que no hiciéramos eso, porque entonces eso lo que hacía era debilitar al gobierno, que lo que hacía era que no se conociera, o se diera a entender de que la izquierda no era capaz de gobernar. Momento. La izquierda no era el FMLN, la izquierda no es el FMLN, que es la única herramienta política que tenemos ahorita para participar en este juego político que está en la Constitución, que es un amarre burgués, ¿verdad? Porque esta es una democracia burguesa. Entonces, pero no podíamos estar recibiendo líneas de partido. Lo que teníamos que hacer es ver las reivindicaciones de nuestro sector y además de toda la nación, de todos los trabajadores y trabajadoras. Pero aunado a eso, Luis, teníamos también otra situación que ya eso es internacional, que fue el rompimiento, el querer romper la clasificación de las únicas dos clases que hay en todo país, proletario y burgués. Ahí empezaron a inventarse que la clase media baja, que la clase media alta, y los que son de la clase media alta ya no sentían que había necesidad de luchar, ¿verdad? O los de la clase media. Entonces, no, hombre, yo les digo, yo siempre me identifiqué como proletario porque yo soy universitario. Pero si a mí me da un derrame, si a mí me sucede algo que yo no puedo trabajar, a mí nadie me va a mantener. Nadie. Yo vendo mi fuerza de trabajo, ¿qué es esto? Entonces, eso la gente no lo entiende. Y solo porque hoy tienen una casita, tienen un carrito, ya no se sienten proletarios. Aquí somos proletarios los que vendemos la fuerza de trabajo. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Yo no puedo estar defendiendo a mi opresor. Yo no puedo estar defendiendo a la burguesía. Y entiéndase la burguesía, ¿verdad? Tanto la de la empresa privada como la de aquellos que nos están explotando desde los ministerios, porque no es ahora, eso ya viene desde hace rato. Entonces, eso, Luis, nos hace poner los pies en la tierra. ¿En qué estamos? ¿Cuál es nuestro futuro como personas y como colectivo?
¿Cuál es el imaginario colectivo que tenemos ahora aquellos y aquellas que somos de izquierda, aquellos y aquellas que hemos luchado por un cambio social, por una democracia real, inclusiva, de cara a la equidad? ¿Cuál? La lucha, reorganizarnos, ir otra vez a las bases, pero no desde partido político, sino que ir a las bases como movimiento social, rescatar esas reivindicaciones, educar a la población, decirle, compañeros y compañeras, nosotros somos pobres y tenemos que luchar por una vida digna. Eso simplemente. Y que le dejemos un país a nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos y nietas, un país con democracia real, con justicia social. Entonces, eso es lo que ahorita nosotros tenemos que estar analizando. Y por eso yo te decía en un inicio, tengo muchas expectativas 2021, porque lo que sucede el otro mes, ¿verdad? El 28 del otro mes, va a ser fundamental. Si aquí se llega a dar una dictadura, te lo digo, Luis, va a ser una explosión de aquí a año y medio, ¿verdad? Una explosión social, porque entonces van a sentir en carne propia lo que nosotras y nosotros sentimos en la dictadura militar del PCN, luego que estuvo la democracia cristiana y luego Arena, ¿verdad? Que ya fue tapada la dictadura militar a una dictadura civil, pero ¿verdad? Porque la Fuerza Armada, todos esos instrumentos estaban a favor de la burguesía, porque aquí no nos demos paja. Ellos defienden a la burguesía, defienden a los dueños de los medios de producción, no nos defienden a nosotros. Ahí, ay, que son tus amigos, que es lo que está diciendo ahí ahora el niñato, ¿verdad? Que son tus amigos, el inepto, digo yo. ¿Cuál amigos? Ellos también ahorita están comportándose así con la población porque les han ofrecido aumento salarial, les han ofrecido botitas. Y entonces, es que este pueblo, si le ofrecen un espejo, se vende. Así de fácil. Entonces tenemos que trabajar en la organización de nuevo y en la educación, ¿verdad? Que es lo más importante para poder entender. Un pueblo educado es un pueblo que no lo engaña. Y por eso ahora sí está diciendo de que había un presupuesto para salud y educación. No, hombre, si no es que yo tenga presupuesto para educación, sino que tengo que ver esos programas que estoy desarrollando. Y ahí tiene que haber un cambio curricular a nivel de todas los niveles educativos, desde la parvularia, educación media, educación básica, educación superior y la no formal, ¿verdad? Ahorita me quedo por ahí. Yo soy de la idea de que como tenemos, hay que diferenciar y mucha gente, el problema es que no diferencia esa parte. FMLN antes del 92 y FMLN después del 92, electoral. El movimiento social que llevó al FMLN a los acuerdos de paz terminó en Chapultepec. Y al constituirse en partido político se convierte en una parte de la sociedad civil y el movimiento social queda a la deriva. Ya no existe un FMLN que sea el que va a guiar esas marchas, esas protestas. Ya no es el FMLN el que va a levantar la bandera, sino que es el movimiento social intacto, como lo dices, que no tiene nada que ver con la parte electoral. Y entonces, al FMLN se le critica por una razón. Y lo hacen los que conocen de la teoría, de los principios que tienen la carta de constitución del partido. ¿Tú conoces la carta de principios del partido? Sí. Y de lo que dice la carta de principios del partido. El FMLN durante 10 años no tocó el sistema socioeconómico del país. Así es. Solo llegó a administrar los recursos, pero no tocó las estructuras socioeconómicas del país en ningún momento. Para nada. En ningún momento tocó las fibras y la empresa privada hizo su agosto. La empresa privada siguió ganando millones y siguió
dando salarios miserables a la gente. Y entonces, cuando no se cumplen los principios en un partido, los miembros deben de hacer una autocrítica. Y si esa autocrítica provoca que te expulsen, pues ese es el derecho que tienes de criticar, de señalar que no está bien lo que se está haciendo. Porque una cosa es que tú digas, voy a hacer un partido socialista, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer cambios estructurales, que propugna por la justicia social. Pero cuando vos ves los proyectos, hay mucha obra física que el gobierno del FMLN hizo. Pero eso también lo hacen las dictaduras. Sí. Eso también lo hacen los peores dictadores de la humanidad. Han hecho obra física para facilitar el trasiego del comercio, para facilitar el transporte. Y muchos dictadores que ofrecen el cielo y la tierra, pero y la clase social sigue tan empobrecida como hace 50 años, Danilo. Sí. Si todavía encuentras poblaciones en el país que ni siquiera tienen acceso al agua ni la luz eléctrica, ni siquiera tienen buenas carreteras donde llegan, ni siquiera tienen buenas estructuras. Hay muchas clases totalmente abandonadas en el país. Y yo soy de la idea de que la educación, aunque sea que la recibas bajo de un árbol de mango, si es una buena educación, vale la pena. Y no necesitas una infraestructura súper lujosa, no necesitas una computadora de última generación para tener una buena educación. Pero, ¿qué tiene de cambios la currícula educativa de El Salvador, Danilo? Tú que conoces ese medio, ¿cuál es el cambio curricular que se hizo durante 10 años? A ver, cuéntame. Sí, eso es lo que te digo. Fue el error garrafal del frente haber tenido esa herramienta ideológica, porque le podemos llamar así. ¿Por qué en Cuba, Nicaragua y Venezuela el gobierno que está se mantiene? Porque educación formó, ¿verdad? Porque educación cambió su currícula y instauró desde el inicio el estudio de la realidad nacional. Instauró desde el inicio el ir a la comunidad, el convivir con la gente y no estar desde los muros, ¿verdad? Entre muros, analizando la realidad, no que fue extramural. Entonces, eso hizo que la gente conociera. Si tú escuchas, ¿verdad? Hay videos ahí, yo estuve estudiando en Cuba un año y ahí me di cuenta de la forma de educación que había. Es más, quiero meterte este otro punto, que ahí yo fui a visitar la escuela latinoamericana donde estaban muchos médicos que ahora están con ese partido oficialista, que fueron beneficiados con ese proyecto, que no gastaron ni un 5 y en Cuba comían mejor que los cubanos. Entonces, pero eso, en la formación que se les daba, que fue otro error ahí, que tenía que haberse les dado esa formación de la realidad, ¿verdad? Porque precisamente ellos vienen como médicos familiares y el médico familiar es consciente de que su vocación es servir, no estar pidiendo grandes salarios, sino que servir. Y eso es lo que lo hace grande a Cuba con su sistema médico. Entonces, aquí, lo que te digo, viene el primer gobierno del frente, los primeros 5 años, y porque el señor que fue presidente en el segundo periodo había sido profesor hace muchos años, ¿verdad? Ah, no, él dijo que iba a ser ad honorem ministro de Educación. Error garrafal. Porque el ministro tenía, desde que se sentó, decir, vamos a revisar esos currículos y vamos a tratar de darle a entender a la población lo que es un sistema económico de un país, lo que es las necesidades fundamentales de un país para que sea desarrollado y que vaya saliendo del subdesarrollo. Todos esos elementos podrían darse. No, ahí se estuvo trabajando en los mismos programas y el único programa que se atrevió a querer meter y que la derecha recalcitrante saltó,
que fue lo de la educación sexual. Y que ahora estamos peleando porque se pueda integrar la educación integral de la sexualidad. Fue lo único, pero de ahí la parte ideológica que te hace que un país tenga avidez por la lectura, porque esa es otra situación. Este país no le gusta leer. Aquí, ahora, si tú vas a ver, somos contaditos los que vamos a comprar un libro. Somos contaditos los que descargamos libros, porque ahora lo excelente de esta tecnología es que tú puedes descargar libros en PDF y te puedes dar gusto leyendo libros que costaban en aquel tiempo 25 colones, que para nosotros era un buen gasto, ¿verdad? Ahora lo tienes. Y luego tener esos ejemplos de países, China, todos esos países donde se les da la formación desde niños de cuál es su situación real y cuál debe ser la garantía para que un país realmente responda a las necesidades de su población, y no es necesidades inmediatas como de darles una bolsita de víveres, sino que realmente le den las herramientas para hacer cambios reales, que se pueda estudiar lo de la agricultura, la ecología, todo eso, pero lo han hecho así en brochazos. Todavía se sigue con aquel sistema de que en un año les querés meter cantidad de contenidos que al final no los utiliza. Igual que en las universidades. En las universidades a mí me decía un español, es que mira, Danilo, así me decía, es que mira, ustedes le enseñan al estudiante, este es un clavo, definen lo que es un clavo, que tiene una cabecita de acero, que tiene una punta, y le dicen, este es el martillo, que tiene un mango de madera, que tiene una cabeza de acero, ahí. Pero no le enseñas a clavar. Entonces, cuando ellos empiezan a clavar en su empresa, ahí falla. Eso es lo que nos sucede aquí. Nosotros enseñamos teoría, hacemos algunas prácticas, pero aisladas, no integramos y no llevamos a la población qué es lo que debe hacerse. A nuestros niños y niñas se tiene que llevar a la comunidad y que conozcan la realidad. Fíjate que yo estuve dando estadística muchos años en la universidad, y no me van a dejar mentir los jóvenes que me vayan a escuchar aquí en este programa, que yo los llevaba a las comunidades y en el conflicto armado los llevaba. Y ahí ellos levantaban diagnósticos, y estos jóvenes ahorita que ya están profesionales y que están trabajando en las empresas, me escriben y me dicen, gracias Danilo, porque usted, además de darnos la parte teórica, nos enseñó lo formativo, el poder querer a la gente. Y muchos de mis alumnas y alumnos son bastante propositivos, y además tratan de ayudarle al prójimo. Ha sido gente que ha estado aportándole mucho a lo de la ley del medicamento, que ahorita en estos momentos quiere haber un retroceso y que debemos de detenerlo, ¿verdad? Porque el medicamento otra vez, si lo puedes ver, está incrementando otra vez los precios, y la ley era precisamente mantener un nivel bajo para el medicamento para que la gente pueda acceder. ¿De qué te sirve que el frente, verdad, logró que nos dieran la consulta gratuita en el sistema médico nacional, pero si el medicamento está carísimo, entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente? Entonces, eso es lo que sucede, la formación, la educación, que es fundamental, y volver a insistir en que el joven, en lugar de estar haciendo esos juegos electrónicos y estar viendo videos que no traen nada para la formación cultural de un país, la historia, la antropología, la economía, la salud, ¿verdad? Se dispersen en otras cosas. Y por eso es que ahora vemos y nos da mucho, mucho pesar el ver que los jóvenes no les interesa lo que está pasando, y al contrario, aplauden cualquier tontera, ¿verdad? Aplauden que alguien se vaya a montar a a un juego mecánico, y que ahí, pues sí, entonces es del pueblo. No, hombre, no, hombre. Pero eso se debe a que se falló. Esos 10 años se falló en la educación. Fíjate que allá yo me voy a remontar allá por el año 2004, cuando el sistema de servicios demandó a El Salvador de que tenía que formar bachilleres con 2 años.
para que en 2 años ¿Ah, estuvieran sí? listos para ir a trabajar a las maquilas, listos para ir a los call centers, listos para ese trabajo que, entre comillas, solo le sirve a los intereses de las transnacionales. Pero en Lo hemos dicho. conocimiento, Danilo, en conocimiento, los jóvenes de 2 años salen ineficientes, tanto que en 3 años salen peor, mucho menos en 2. Ujú. Entonces, cuando vos tenés un bachiller formado en 2 años, no tienen ni siquiera la especialidad para poder cambiar la llanta del carro, pues. Es Sí, decir, con eso te digo todo. No tienen el qué ofrecer. ¿Y usted de qué va a trabajar? Mire, yo soy bachiller general y ¿en qué va a trabajar? En lo que sea, porque no hay una especialización. No existe. Por lo tanto, a los jóvenes les puedes decir que van a ser los mejores del mundo, pero es que no debes de enseñarles a operar una computadora. Los tenés que meter a que construyan la computadora, hombre. correcto. O Eso sea, es lo vos tenés como gobierno la responsabilidad de trabajar para que los jóvenes no solo digan yo quiero ser youtuber, ujú. sino que les crees escuelas de preparación en tecnología que les permitan desarrollar programas. Es decir, pero eso hay que enseñárselos hay que diseñar en la parte educativa un programa, una política educativa que por lo menos tenga esa base y no la tiene. Sí, Al FMLN yo le voy a criticar eso porque sí, no trastocó nada el sistema educativo, no. no lo trastocó. Y adicionalmente, si no tocó esa parte tan fundamental para los países, que es de donde nacen los verdaderos, los verdaderos ciudadanos, porque ¿a vos de qué te sirve, Danilo, que se te llena la universidad de abogados? ¿De qué te sirve tener un país con más abogados que ingenieros? ¿De qué te sirve tener abogados y no tener agrónomos? Es que hay que cambiar una política educativa que permita tener lo que el país necesita y no lo que otros quieren, sino que lo que el país necesita. El país anda urgido ahora de desarrollar, pero, pero a la gente se le saca de las universidades para ir a trabajar como empleado a lo que cae. Un salario de muerte para un médico de 300, $400 cuando ha pasado 8 años metido en la universidad y otros 3 años de maestría y le dicen sí, le vamos a pagar $400. Y de repente aparece, mire, y no quiere ser candidato político, ahí van a ganar $2,000. Ah, no, mejor me meto a político sin tanto Cabal. esfuerzo. Y ahí vas a encontrar un montón de gente interesada en meterse a política porque hay más sustento. Y la carrera, académicamente hablando, en tu caso, ¿cuál es el sentir de los estudiantes? Que les urge terminar su carrera para trabajar, Sí, sí. nada más. O sea, pero habrá algunos alumnos que digan, no, yo porque quiero servirle al país, desarrollando algo para el beneficio del país. Pero no, yo voy a ir a trabajar a lo que caiga, allá donde me den trabajo. Y no debería ser así, pero ese es lo que hay y eso es lo que hay que cambiar. Así es. Pero Fíjate, el FMLN tiene otro desacierto, según tú. fíjate que tú lo mencionabas en el inicio, casi, con respecto a la estructura económica, que nosotras y nosotros, cuando íbamos para los acuerdos de paz, tuvimos análisis que se han perdido porque eran debates fuertes y análisis donde veíamos que a pesar de que íbamos a entrar a una lucha en la cual el único que tenía experiencia era el Partido Comunista, nosotros y nosotras no, que era lo de la lucha parlamentaria, la lucha política
dentro de las diputaciones, porque ellos venían desde, recuérdate, aquellos partidos del PAR, de la, ¿cómo se llamaban este otro? La UDN y todos esos. Ellos tenían ese bagaje y ellos han sido bastante teóricos, entonces veían como una oportunidad y nosotros era algo nuevo, ¿verdad? Participar en esto. Entonces, sin embargo, ahí analizábamos de que aquí se iban a romper las estructuras económicas y que íbamos a instaurar un gobierno socialista, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando andábamos en las marchas era una de las consignas que el pueblo tenía miedo porque no le entendía cuando decíamos el socialismo viene y nadie lo detiene. Entonces como que el partido, eso después nos dijo, no, no hablen de eso. Perdón. Entonces no se quiso hablar de que lo que nosotros por lo cual luchábamos era una sociedad socialista. Si eso es lo que nosotros teníamos, claro. Pero cuando entramos y no se rompe esa estructura económica, entonces, aquí tú lo dijiste, ¿verdad? La empresa privada hizo lo suyo. Fíjate que en estos momentos, yo en un primer momento, como uno no deja de estar analizando y pensar una situación, cuando viene el presidente y empieza con ese, entre comillas, pleito con la NEP y con Simán y todo esto, bueno, dije yo, quizás lo que va a hacer es romper realmente el sistema económico para instaurar un nuevo sistema, pero de ahí te quedas, ¿cuál? Si no tienen ideología, ¿cuál sistema económico va a instaurar? La dictadura es la única, pero de ahí no hay más. Entonces, ese fue el problema. Hubieran tenido el valor que está teniendo porque es pelazón y está teniendo ese valor, vea, de decir esto se va a hacer. El frente tenía desde que entró Funes, decir, bueno, aquí romper la estructura económica y otro gallo no cantar. Pero no, entró y siguió en el sistema y se acomodó a seguir en el sistema, en este modelo neoliberal, ¿verdad? Que a nosotras y nosotros nos frustró, porque no era por esto que habíamos luchado. Y lo que dice la gente, a mí me van a decir, mira, ay, vos nos estás haciendo M. A mí que me importa, pero es la realidad. Hubo una cúpula que se puso de bien, ¿verdad? Pero no era eso lo que habíamos pensado. Habíamos pensado en la dignidad y la mejoría del pueblo. De ahí entonces también la otra situación que nosotros vemos, las relaciones internacionales, ¿verdad? Que lo que se está criticando ahora, por ejemplo, a que la embajadora que va a tal lugar y que ella no es competente, que no sé qué, tuvimos ese problema también en el gobierno del frente. Se mandó gente incompetente a relaciones internacionales. Los países que más nos han apoyado por la identidad y porque también se sienten, ¿verdad? Se sienten con complejo de culpa por lo que vinieron a hacer en el pasado, España. Y ahí los otros ha sido mínimo. El recurso de Alemania ha sido mínimo. Y los gringos que ya no se diga, pero ya sabemos cuál es el objetivo, ¿verdad? Que tienen ellos. Es siempre el imperialismo. Pero en relaciones internacionales también fallamos, ¿verdad? Y ahí vamos viendo, por ejemplo, ahora algunos elementos que eran del frente y que ahora están con el oficialismo en esos lugares. A mí me preocupa porque si no trabajaron bien en ese momento, qué bien van a seguir trabajando ahora. Lo único es esto, ¿verdad? Imagínate, tenemos una carrera de relaciones internacionales, pero ponen a un idóneo. La gente, los estudiantes han de pensar, ¿y entonces qué? Entonces, yo he visto que para las internas del oficialismo, muchos estudiantes de relaciones internacionales participaron porque estudiantes que no se han graduado todavía porque piensan que no hay necesidad de estudiar para estar ahí, ¿verdad? Entonces fue otro aspecto que fallamos mucho en las relaciones internacionales y que se sigue haciendo porque no se está viendo la meritocracia, sino que la cherocracia, ¿verdad? La parentela y todo eso. Eso viene desde los mismos gobiernos neoliberales Uh, y no se ha cambiado desde entonces, ¿no? Y Familias oye, completas, una en Italia, otra en España, otra en tal. La familia, ¿verdad? De gente de bien, de apellidos bonitos, ¿verdad? Ya cuando llegó el frente es que ya llegaron otros apellidos, pero igual se mantuvieron algunos también. Entonces, eso, y quizás la otra parte, la militarización, ¿verdad? Porque fíjate que yo y muchos de los que somos
expresión marxista decimos, si es que la Fuerza Armada tenía que haberse erradicado. No tenía que sostenerse ahí, porque mira lo que está sucediendo ahorita. Ahorita el presidente lo que está haciendo, estarlos, como te dijera, apoyándoles, ¿verdad? Que hasta dice que pues, es capaz de dar la vida por ahí. Dios guarde, ¿verdad? Que es capaz de dar la vida por los policías, dices, ni es capaz de dar la vida ni por el ministro de defensa, el viceministro que lo dejó solo prácticamente. Entonces, es ridículo. Esa parte también falló, ¿verdad? La Policía Nacional Civil tenía que haber sido un currículo realmente que respondiera a las necesidades de una población civil, pero no. Si tú ves, y ahora está peor, porque si tú ves en la Academia Nacional de Seguridad Pública, han quitado los civiles en los puestos de mando y han puesto militares, ¿verdad? Policía de la PN, que tanto daño le hizo al país. Desde el director, que no es civil. Que no es civil, imagínate. Entonces dicen ellos, no, pero es que lo que pasa es que nosotros nos hemos formado aquí. A mí no me den, ¿verdad? Todo con el dedo. El que es militar desde la formación jamás va a dejar de serlo, porque los principios y valores que les dan a ellos, que no son los míos, ¿verdad? Son férreos ellos. Si no acordate cuando en la guerra, ¿verdad? El militar que desertó ahí en Santa Ana, ¿se esperaba que los demás desertaran también? No, porque esa no es su formación, ¿verdad? Su formación es defender a la burguesía, eso. Entonces, son las situaciones de que también ahí en la parte de lo militar se falló, ¿verdad? Porque se tuvo que haber luchado más por erradicar ese instrumento represivo, porque al final, ¿qué soberanía del país van a defender? ¿Ya? Otro movimiento que se ha, diría yo, fraccionado o manipulado es el movimiento sindical en El Salvador. El movimiento sindical toda la vida fue fuerte en El Salvador. ¿Te acuerdas de las huelgas en diferentes lugares y que a través de eso conseguían que les reconocieran los derechos? Hoy el movimiento sindical tiene como un montón de cabezas, ¿verdad? Sí. En un mismo lugar, en el Seguro Social, hay como 40 sindicatos, porque con 35 personas ya haces un sindicato. Y eso, ¿en qué te ayuda? Y si todo el gremio trabajador está parcializado y cada sindicato piensa diferente. No tenemos un sindicato único en una empresa. ¿Cómo podemos luchar por los mismos derechos? Es difícil. O sea, sí. Por otro lado, muchos líderes son manipulados para que formen un sindicato contrario a lo que se venía trabajando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué futuro le ves al sindicalismo en El Salvador? Fíjate que está duro, porque otro de los principios que teníamos cuando nos sindicalizábamos o agremiábamos era que nuestra lucha era por reivindicaciones. Nuestra lucha era por mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y asociadas de nuestros sindicalistas. Pero tú ves en muchos sindicatos que piensan la fiesta de fin de año, que vamos a hacer tal celebración y cositas así. Y otra cosa, fíjate que yo te la valgo cuando estaba la incidencia de los 5 partidos en los sindicatos, que uno de los problemas era que la junta directiva estaba compuesta por elementos de las diferentes fuerzas políticas y entonces habían diferencias, pero a la hora de la lucha iban todos. Ahora no. Ahora tú ves un sindicato, la mayoría vendidos, ¿verdad? Con la patronal. Bueno, si lo has visto ahorita con el sindicato de la alcaldía, ¿verdad? La toma ahí de los desechos. Es cierto que la alcaldía la ha regado, porque yo sé uno de los puntos ahorita bien difíciles que tiene la alcaldía de San Salvador, por ejemplo, es que desde marzo no ha pagado los descuentos que le han hecho al personal
¿verdad? En lo que es AFP, en lo que es seguros, en lo que es préstamos y todo eso. Entonces, eso, Luis Alonso, ahorita sería para que todas las alcaldías que están en esta misma situación estuvieran en las calles exigiendo, pero no. Ahorita hay una demanda en la fiscalía y van quizás como 10 personas. Y no son 10 personas las afectadas, son todos y todas. Entonces, claro que la gente dice, no, lo que pasa es que están bajándose, ¿cómo se llama? Atacando al alcalde porque quieren que vayan los del oficialismo. No, señoras y señores, no se confundan. Entonces, ahora no se vale de que estén defendiendo intereses político-partidaristas como fue en el pasado. Ahora es intereses muy personales. Intereses, por ejemplo, antes de lo de la pandemia, de quién viajaba, ¿verdad? Como con los convenios que tenemos con la OIT y los organismos internacionales de sindicatos, se hacen asambleas y entonces ¿quién iba a viajar? Esa es la gran problemática de la directiva, ¿verdad? Y luego las luchas que anteriormente inclaudicable. Los líderes sindicales eran insobornables y la división que ha metido la empresa privada, que ha metido el capitalismo aquí ha surtido mucho efecto y a nivel internacional, pero aquí ha surtido mucho efecto. Eso que tú mencionas. Fíjate que te voy a poner un ejemplo en la universidad. En la universidad tenés 2 sindicatos administrativos, ¿verdad? Y tenés un sindicato académico y tenés gremios, ¿verdad? Asociación de profesionales, asociación de esa que te digo. No, ¿y cómo? Pues si no es lo mismo. Y fíjate que voy a meter otro pelo en la sopa. El caso del movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres. Yo acabo de ver la aprobación de la despenalización del aborto en Argentina y vos ves aquel mar de mujeres en las calles gritando y victoriando el haber aprobado la ley de la despenalización. Aquí no. Aquí ves un grupo por un lado y otro grupo por otro lado. Entonces, esa división es la que nos está afectando para que aquí seamos un movimiento fuerte. Tenemos que pensar que nuestro derrotero es el cambio social, el construir una verdadera democracia inclusiva. Entonces, pero los sindicatos, si no retomamos eso, si no vemos la reorganización, otra cosa, el cambio generacional. Tú ves en algunos sindicatos compañeros que desde antes de la guerra estaban en el sindicato, durante la guerra y ahora todavía. No, pero ¿qué pasa? Que desconfiamos de la capacidad de la juventud. Tenemos que formar a la juventud y delegar en ellos la conducción, porque yo no voy a ser eterno. Ahí tenemos ya varios compañeros que fallecieron hoy con el COVID. Para nosotros fue doloroso porque durante esta pandemia que tuvimos de marzo para acá, nos fallecieron compañeras y compañeros de una convicción y una lucha férrea por el cambio. Y la gente, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque muchos cuadros no se formaron. O sea que los sindicalistas, los líderes sindicalistas, si tú ves ahí en la calle, el hombre dijo el otro día, ay, que dicen que se van a ir a las montañas y esos viejitos, ¿qué van a andar haciendo en la montaña? Porque está confiado que la juventud no es capaz de tomar las armas como fue la juventud de los 70, ¿verdad? Pero ahí se va a estar. Media vez aquí te empiecen a tocar en carne propia, ¿verdad? Lo económico, lo político y lo social, esta gente se va a levantar. Entonces, yo no lo quisiera ver tan así, tan, como te dijera, que solamente porque se dé una posible dictadura la gente se levante, pero sí tiene que haber una reorganización, tiene que haber otra vez conciencia social, conciencia de clase, estar conscientes de quiénes somos. Mira, si ahorita, Luis Alonso, hay cantidad de gente despedida. Y yo no veo un movimiento social ahorita que esté luchando por la reinstalación. Ahí solamente en Casa Presidencial fue una buena cantidad de despedidos. Reinstalaron reinstalaron al director del BCR, ¿verdad?
el presidente del BCR, pero la gente de CAPES no la reinstalaron. Entonces, ¿y el movimiento social? Porque eso era lo que sucedía en ese momento cuando hablábamos de la unidad, de la solidaridad. Tocaban a uno, nos tocaban a todos y todas. Y ahí vamos a ayudar. Si yo me acuerdo que amanecíamos, como estudiantes amanecíamos allá en la fábrica de Búfalo, en la fábrica de la tenería y todo eso, ¿verdad? Y porque la gente se tomaba y ahí estábamos nosotros. Pasábamos semanas enteras y nos llevaban tortillita con queso, chocolatillo, cafecito. El estudiante, el docente, las mujeres, los trabajadores del campo, las comunidades, sindicatos apoyando, que podríamos decir, bueno, ¿y qué está haciendo ahí los estudiantes, verdad? En una lucha de sindicato. Es que somos proletarios, es que somos obreros, entonces teníamos que apoyarnos, tenemos que apoyarnos y ahorita no lo vemos así, nos hemos atomizado y la lucha que están teniendo, vaya, por ejemplo, la lucha que están teniendo las mujeres por sus derechos, hay personas que lo ven, son ellas. La lucha que hay aún mismas mujeres, la lucha que está teniendo los adultos mayores por sus pensiones, es que fíjate que esa es otra cosa. Cuando uno es joven cree que es inmortal y que va a ser eterno y que va a tener la eterna juventud. Te lo digo porque a mí me pasó también. Yo nunca pensé que iba a llegar a la edad que tengo ahorita. Nosotros le propusimos al frente, ¿verdad? Cuando entramos al gobierno, a los acuerdos, que hubiera un programa en ese tiempo, imagínate, 92, un programa para todos aquellos militantes que iban a ser adultos mayores, ¿verdad? Además de su pensión, tener una asignación. No, porque no se pensaba. Max, que se pensaba que la edad, el tiempo de vida media que teníamos nosotros era de 60 años más o menos, y ahorita tenemos 80, que es la preocupación que tiene el Banco Mundial, ¿verdad? Que está, además de la tercera edad, está la cuarta edad también ya, que son los 80 y los 90. Tenemos gente que está sobreviviendo y aún con esto del COVID que dicen que fue lanzado para los adultos mayores, la población adultos mayores está, ahí está. Entonces, todos esos programas no se tomaron en cuenta. Yo pienso que todas esas reivindicaciones hacen como un caldo de cultivo para que nos reorganicemos y para que volvamos a hacer un movimiento social propositivo, combativo, porque eso es lo que caracteriza a un movimiento social, a un sindicato, a un gremio, la combatividad, no el comodismo y el aceptar los lineamientos del patrón o el lineamiento de un partido político. No, no tiene que aceptar lineamientos de nadie más que de sus asociados y asociadas. Entonces, ese es el gran reto que tenemos ahorita, 2021 y en adelante. Cuando el movimiento social se acostumbra a que la guía va de una institución, de repente como que se falla, porque como bien lo dices, el movimiento social no puede depender mucho menos de un partido que aspira electoralmente. ¿Por qué? Porque suponete la demanda del sindicato de la asamblea. ¿Contra quién la va a entablar? ¿Contra su mismo partido? No va. Sí. Sino que son luchas, pero como lo apuntabas anteriormente, son luchas reivindicativas que tienen que velar todos los trabajadores, no Así solamente es. un grupo. Y ahí es donde cabe el problema, de que muchos del movimiento social se han quedado esperando a esos liderazgos que surgían de ese movimiento social, pero muchos líderes se han vendido. Muchos Sí. líderes no están protestando porque tienen compromiso con el partido oficial. ¿Por qué? Le garantizan cierto ingreso, porque ahí tenés el sindicato del Seguro Social, por ejemplo. Imagínate el sindicato del Seguro Social protestando porque no le aprueban algo al gobierno. O sea, Es ¿qué tiene que absurdo. ver? ¿Qué tiene que ver eso con las Absurdo. demandas de sus trabajadores? Eso es antisindical. El otro movimiento de la Corte Suprema protestando para que le aprueben algo al presidente. O sea, yo no le encuentro ni pies ni cabeza a ese movimiento sindical,
porque no tiene una verdadera representación. Y ahí Sí. es donde yo me quedo corto cuando digo, bueno, ¿y qué realmente vamos a esperar para el futuro? Estamos ante la ausencia de verdaderos líderes comprometidos con esa lucha de izquierda. O estamos frente al surgimiento de una nueva fuerza de izquierda no electorera, ¿ok? Ujú. No electorera, que es la que no se tiene en el país. Que Sí. no tiene una fuerza que no tenga nada que ver con el partido electoral, porque son dos cosas totalmente aparte. Y como lo apuntabas, que no tenga que depender de que alguien le diga hagámoslo, porque ahí es donde se falla, donde hay mucho joven que todavía no ha entendido de que cuando él llegue a los 60, 70 años, no va a tener una pensión digna. Hay una ley del salario mínimo que es pisoteada constantemente. Ya pasó un año y no se aumentó el salario mínimo. Ajá. Es una violación de ley, pero nadie dice nada. Han violado la ley del salario mínimo porque cada 3 años tenía que haberse revisado ese salario y no se ha hecho. Y entonces, ¿quién es el que va a protestar por eso? ¿Será que lo va a hacer el profesor? ¿Será que lo va a hacer el militar? ¿O será que lo va a hacer el obrero que gana el salario mínimo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es el que va a exigir? Mire, ¿y mi salario qué? Y van a decir, es que en la pandemia. No, mire, aquí en Estados Unidos, el día de hoy entró en vigencia un nuevo salario mínimo para diferentes estados. ¿Ah? No tiene nada que ver la pandemia, sino Ujú. que es el exigir que se cumpla como mínimo la ley. Yo quiero agradecerte tu, tu tiempo, Danilo, porque yo sé que estás en día de descanso, pero quiero agradecerte el tiempo que te tomaste para venir a platicar un rato. Y es interesante abordar temas de este tipo porque la gente debe de conocer que hay algo que hay que hacer, porque dentro de 10, 20 años la gente va a decir, ¿y por qué no hicimos nada? Sí. Pero antes de que te marches, quiero que me des tu expectativa de las elecciones del 28 de febrero. Bueno, fíjate que hemos prácticamente en lo que hemos estado analizando y platicando acá, vemos un problema bastante fuerte que es el de la educación, ¿verdad? Si tú ves, hay cierta tendencia a que entre esos dos partidos que han sido prácticamente un reciclaje de la corrupción de los otros partidos que ellos mismos señalan, los mismos de siempre. Imagínate un Gallegos, imagínate un Walter Araujo, gente que con un pasado tremendo y ojalá que salga en la lista de corruptos, ¿verdad? Para que no los dejen entrar a los Estados Unidos. Entonces, pero la misma falta de formación, la falta de cultura de leer y analizar hace que, según las encuestas que se han lanzado, haya una tendencia hacia el partido oficial. Es preocupante, es preocupante. Y yo espero y quizás hago un llamado a la población que no salió, la población indecisa, que trate de llegar, que vote y aunque sea que llegue a anular, pero que vaya, y que trate de que se dé las diferentes fuerzas en la asamblea mientras esto no se cambie, tenemos que irnos a eso. Yo te digo, yo fui un férreo luchador en contra de procesos electorales porque consideré siempre que los procesos electorales es un proceso de democracia burguesa que solo te consultan en el momento del voto, pero jamás que cayó en ese juego también el frente, te llamaron como base a decirte, mira, y en esta situación, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos? ¿Qué hacemos? Como lo hicimos antes para los acuerdos de paz. Entonces, que pensemos, que analicemos, que no podemos llegar a una dictadura. Entonces, eso pasa porque la gente pueda abrir los ojos, que vea. Y lo que mencionábamos de los sindicatos, no, hombre, ¿cómo vas a creer que un sindicato va a estar proponiendo
medidas que vengan a dañar a sus asociados y asociadas. Por ejemplo, fíjate que hay un caso ahorita que a mí me llena de pesar. Nosotros fuimos de aquellos estudiantes que luchamos en la UES porque la cuota fuera de 10 colones, imagínate, de 10 colones allá por los 70, 71, 72. Y fue una lucha fuerte, manejábamos en la calle y ahora en el presupuesto están avalando a que el presidente vete el acuerdo, la ley de la Asamblea Legislativa, cuando el estudiantado tiene que posesionarse y decir, estamos luchando porque ese incremento al presupuesto de 20 millones se ocupe realmente en la gratuidad de la educación superior, se ocupe realmente en las becas, se ocupe realmente en educación a distancia. Eso tiene que estar haciendo la población estudiantil, pero a la vez callada. Bien, galán, solo te dan el plato de comida y llegas a comer y el señor rector dice, estamos luchando por esto, pero no ves un movimiento estudiantil que diga, sí, queremos la gratuidad. Y en general. Entonces, esas son las situaciones que tenemos que ver de cara a las elecciones, ¿verdad? Ir viendo que no podemos permitir retrocesos, que vayamos a caer en una dictadura, ¿verdad? Entonces, ese es lo preocupante, que la gente solo se vaya así, que diga, no, es que por los mismos de siempre, es que lo que hicieron en el pasado, si es que ya no estamos en el pasado, estamos en un presente y tenemos que verlo así. ¿Cuál es el presente? Este febrero es fundamental para ver qué es lo que le vamos a dejar a nuestras hijas, nuestros hijos, a nuestras nietas y nietos. Es fundamental. Entonces, yo, a pesar de lo que digan esas encuestas, que unas son amañadas, aunque yo como estadístico sé que hay parte de realidad en esas encuestas y parte de mentira. Sin embargo, la tendencia es esa. Esperamos que la gente, ¿verdad?, que despierte y que vaya a votar y que diga no a la dictadura. Ok, y es importante reconocer ese trabajo porque al final yo soy de los que siempre pienso eso, de que El Salvador no puede darse el lujo de estar cada 2, 3 años en elecciones. Es No, desgastante, es desgastante, súper caro sí. y no resuelven mucho. O sea, porque yo realmente soy de esos críticos que digo, es que debe haber un esfuerzo, debe haber un movimiento que propugne elecciones cada 5 años generales. Correcto. Cada 5 años que nos dejen descansar de elecciones, pues, y que se ahorren cientos de millones. Sí. Pero un país se da lujo, imagínate, un país pobre se da lujo de poner una bandera de $300,000 y en una Sí. semana se rompe. Es Un país absurdo. pobre, un país pobre se da el lujo de gastar en publicidad $22 millones al año y la gente está exigiendo más y más beneficios. Uh-huh. Pero el alcalde no quiere pagar las cuotas, pero bien pone una bandera que se rompe en una semana. Es Entonces, inaudito. ¿y Uh-huh. quién lo demanda? Uh-huh. ¿Quién le exige o quién lo va a demandar por haber hecho mal uso de los fondos? Esa parte no está corregida y hay que ir más allá. Pero igual, Danilo, te agradezco tu tiempo y vamos a seguir platicando en otra ocasión. Cuídate Ok. mucho. Gracias, Luis Alonso. Gracias y saludos a todos y todas. Pasen feliz noche. Igualmente, gracias amigos de la plática, cuídense mucho, este nuevo año arranca con entusiasmo, no lo pierda de vista y usted va a salir adelante. Gracias Danilo, gracias amigo, buenas noches.